Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Vamos a evaluar a este mundo tan maravilloso, pero también tan caótico, en una perspectiva de caos. A ver qué conclusiones ustedes, como yo, sacamos de ahí para ver si estamos en lo cierto o estamos equivocados. Cada uno juzgará. Entonces, si nos damos cuenta, el mundo se encuentra en el caos porque los pueblos han seguido a los orientadores falsos, tanto políticos como religiosos. Entonces nadie es más que nosotros y las cosas no tienen más valor que el que se les da. Y por la misma razón de ser libres, no hay derecho para que otros nos den reglas para pensar y sentir. Donde la verdad está ausente, los resultados son desastrosos como lo estamos viviendo en estos dirigentes políticos de hoy. Entonces, matando al prójimo, ¿no tendremos tolerancia? Pues solo la recta justicia, la paz y la fraternidad humana pues puede traer recto entendimiento y pueden acabar con esta tiranía de los dirigentes maléficos que siembran la fatalidad, aún la miseria y la muerte. Entonces el reino de esta tierra, que para muchos es el infierno y que está en nosotros mismos, pues debemos convertirlo en ese reino de la paz, o el cielo en la tierra, como también se acostumbra a decir. Y somos lo que somos a causa de lo que éramos. Entonces el hombre no es más que un compuesto de su pasado, y la ferocidad de los pequeños es el arma de la ignorancia, como el terror de los grandes, y es el principio de la sabiduría. Donde la justicia impera, sobran las leyes, pero donde la injusticia es soberana, como lo vemos hoy, pues el sufrimiento es inevitable. No es lo mismo recibir los látigos que contaminan, como no es lo mismo recibir esas injusticias que aplicarlas. Entonces la injusticia de los gobiernos que derivan de la codicia han sido esos móviles de la desgracia y esa fatalidad de los pueblos, que se ahogan pues en los fanatismos políticos y religiosos por su misma ignorancia o pereza mental. Entonces el hombre pues ha tomado las armas contra el hombre y la tierra se ha vuelto tan un contexto de teatro sangriento de matanza y latrocinio, viviéndose pues en opresores y oprimidos o en dueños y esclavos. Los jefes pues han forjado las cadenas opresoras de sí mismos y la codicia mercenaria pues ha fundado el despotismo político a través de astutos y ambiciosos de mentalidades oscuras y pervertidas por el poder del dinero. Las naciones pues se han extraviado en un caos de confusión y mucha amargura. Y aquí pues los mandatarios de las fuerzas del mal, que se llama comunismo, o de cualquier otro modo que se tilde como capitalismo o socialismo, que lo justo lo han convertido en injusto, el bien en mal, el amor en odio y la paz en violencia. Este mundo tenebroso de confusión pues sigue lo mismo en plena oscuridad, sin que una luz protectora salga de algún cerebro o rasgue la nube tenebrosa de este caos mundial e ilumine ese abismo. Entonces, todos los órdenes políticos y sociales pues han progresado por la pasión y la mentira de arraigados fanatismos, pero no por la razón y la injusticia. Esta política propaga la paz y la igualdad con sus teorías y con sus hechos, provoca la anarquía y la violencia en todos los pueblos del mundo, pues solo en este camino pues se llega a la esclavitud y a la tiranía, y con su fanatismo dogmático pues ha convertido a la humanidad en un circo de fieras
donde han luchado encarnizadamente todas las pasiones más degradadas. Esto pues terminará cuando el poder de la fe ciega se rinde ante el poder de la razón, porque el terror no tiene más vida que duradera durante ese periodo de la ignorancia. Y mientras no aprendamos a ser libres o a razonar por nuestras propias cuentas, a dejar de ser domesticados, pues no dejaremos de ser esclavos, y menos si seguimos defendiendo una causa o idea juzgada por la razón y sentenciada por sus hechos fatales. Entonces, pobres teorías erróneas, donde han hecho tanto daño a sus seguidores y que mueren por ella, y pues han venido aquí a turbar esa paz de las naciones como una maléfica forma de vivir, y el sueño tranquilo de los hombres honrados pues pierden, y el orgullo de la razón gana por su mal gestión, y menos darle una soberana a esa razón que rechaza a la gloria en la que se pertenece esa paz. Quieres ser la dueña del mundo porque lo que te sigue no razonan, no piensan, y quieren subyugar las conciencias proclamando la igualdad. Y eso es una gran mentira, porque la primera cualidad de la naturaleza es la desigualdad, y en las desigualdades está la belleza y el progreso. Pero la igualdad solo existe en que todos nacimos llorando y nos volvemos en medio de las lágrimas, donde nacimos desnudos y sin nada, y nos volvemos sin nada. Entonces esa farsa de esta idea errónea de los sistemas políticos o fuerzas de la maldad para alentar a los descamisados y poderlos engañar, de esas mentes aturdidas, limitadas y asfixiadas por fanatismos oscuros, sin que puedan razonar, pues la luz de los hombres que razonan y amen su libertad disiparán esas sombras y calmarán esa tempestad y anularán ese poder de esos sistemas políticos, económicos, sociales, etc. No muy tarde, pues vamos a morir cuando un destello de luz brille en la conciencia de cada hombre y pueda reconocer ese engaño en que se encuentra propenso a perder todo lo que tiene y caer en las redes de la esclavitud más brutal si no razona, como está sucediendo hoy. Entonces cada nación, por pequeña que sea, que es desde la familia, pues tiene su idiosincrasia, su orgullo propio con inteligencias brillantes para organizarse a su manera, y 1000 veces mejor que con sus teorías. No crean que mis ideas son tal vez lo que pues los hace cambiar de opinión, sino es la razón de ustedes cuando la ponen al servicio y en práctica, la que los hace cambiar. Es la luz de nuestro entendimiento, pues, que disipa la sombra y ahuyenta el terror. Y es la tolerancia que aparta esa violencia, y es el presente lleno de luz que destierra el pasado lleno de sombras y sufrimientos. En el fondo de la miseria humana, pues brota la idea ambiciosa y vengativa de los sistemas políticos, sociales, económicos, todo eso, como brota la hierba venenosa con fertilidad dentro de todo ese estiércol. Pero la idea de los sistemas políticos es un abono fertilizante de odio para hacer cambiar los corazones nobles y bondadosos en violencia y anarquía, y en específico con apariencia de salvación, que solo conduce a engaño o a una esclavitud y tiranía. Pero todo cambia en el hombre, y a medida que la razón crece y la luz se hace, porque cuando más aparece la luz de la razón, más inteligencia hay en el hombre, más claridad y más libertad. Pero aprendemos a ser los reyes de los reinos de la mente y no permitimos la tiranía mental, pues dependencia o sumisión pues equivalen a esclavitud y ceguera.
donde el hombre no debe depender de nadie, debe luchar por sí mismo para su propia salvación o libertad, si no quiere ser engañado o conducido por los caminos del terror o el fracaso o la desesperación. Entonces el cultivo de la independencia ha de empezar en nuestra propia mente. Aprendamos a pensar en nosotros mismos. Eduquémonos desde la inteligencia para nuestro propio raciocinio y no nos saciemos de esa sed con el agua estancada de los fanatismos y de la fe ciega, sino busquemos otros manantiales más puros de eternidad para sacar la escoria de tantos siglos. La humanidad no debe dejarse arrastrar por tantas teorías, y no son más que trampas tendidas a los débiles, para hacerlos esclavos de esos fuertes, que por eso debemos mirar con los ojos de nuestro propio entendimiento, para no ser engañados por esos astutos parlanchines de mentalidades oscuras y depravados moralmente. Entonces somos peores que los salvajes porque nos consideramos civilizados e inteligentes, y al reaccionar los medios de destrucción y matanza, el mundo está lleno de falsedades, o de engaños y de injusticias. Y nos engañamos unos con otros, y los engañados en última somos nosotros mismos. La tierra pues se volvió una morada de locos, y se convirtió en un demonio con la idea de todos esos regímenes políticos, por la demencia de la fe ciega también de las religiones que está por encima de la ciencia y la razón, y el mismo fanatismo feroz que se impone con las armas. Y desde la era atlántica, a través de los siglos, las fuerzas del mal pues siempre han conspirado contra las fuerzas del bien, y estas fuerzas malignas se han tomado el poder de las naciones y tienen muchos aliados a su favor, dándolas con distintos nombres, o membretes, o moldes, o partidos políticos. Si ustedes van a Rusia, esta agrupación de fuerzas negativas de odio y mala fe se les llama comunismo, y tienen su maquinaria montada en el mundo entero como una idea salvadora, pues que la de Alemania para una hecatombe, que es la que gusta a los pueblos ignorantes y fanáticos. Y si razonamos atentamente, vemos que es una mafia tenebrosa, donde la mayor parte de la humanidad ha caído en su trampa de engaño, esclavitud y tiranía, como cayó el pueblo de Alemania con el nazismo por su jefe, pues para arrastrarlo al sacrificio de la muerte, matando a millones de inocentes, pues que quedarán grabados en la memoria de los hombres y de las edades con Hitler. El pueblo alemán pues amó la idea del nazismo con un fanatismo feroz, pero odió la muerte. Y este es un líder o un caudillo para que tengan experiencia y no sigan a nadie, que no por mucho madrugar a amanecer más temprano, y que la solución de nuestra vida pues está en nosotros mismos. Los pueblos no tienen la oportunidad de ser felices, porque no tienen inteligencia para ser libres, y aman la esclavitud, aman toda esa esclavitud como a su propia vida, porque no razonan por su propia cuenta, por su pereza mental, dejando que otros piensen por ellos y volviéndose autómatas de autoridades perversas de las fuerzas del mal. Y el que no nació para ser grande, muere pequeño, como el que no nació para ser libre, muere esclavo, y el que mira con los ojos de la razón y piensa, los propios ojos lo engañan, aun cuando tengan lentes de aumento. Entonces ya podemos ver que las fuerzas del mal se cubren o se disfrazan con muchos atravios en distintos países, dirigidos por sus caudillos o líderes para operar a su antojo. Y estas muchedumbres, una vez organizadas, son autómatas de la voluntad de un hombre, como carros movidos por una máquina más potente, al juguete de las leyes y sus deseos. Entonces, todos estos pueblos son estúpidos e ignorantes por la pereza mental, y poco piensan o poco razonan, y viven en la miseria y el sufrimiento, pero mientras su manera de pensar no sea positiva, su vida no cambiará, o más bien, no tanto positiva, sino mientras su manera de pensar no sea consciente, su vida no cambiará. Si vamos a Italia, donde el fanatismo del fascismo, movido por
Mussolini en algún momento de la historia pues los llevó a la guerra con Alemania, y el caudillo también fue presa en su intento con la Petase. En España también está el falangismo opresor que condujo a miles de personas a las cárceles por la guerra civil provocada por el comunismo. Ahora en Argentina, con el fanatismo del justicialismo, cuando llegó Perón, que implantó un régimen de terror fermentado de odio contra los hombres honrados, pues se les quitó a la fuerza la mayor parte de la capital y los sometió a tormentos si protestaban. Estos fanáticos de odio y mala fe no se estirpan con la poda, y si quedan raíces que se desarrollan sin sol en el oscuro suelo de la ignorancia, pues es porque no entendemos todavía. La hora presente es una hora de luchas, de naciones por la conquista de otras, luchas de clases por la conquista del poder, y alrededor nuestro pues se agitan fuerzas que eran desconocidas, fuerzas muy ciegas y profundas como todos los sistemas políticos que están surgiendo hoy, que es un disfraz de ese fanatismo negativo, pues que entran en acción, pues una sociedad agoniza y el ideal se derrumba en medio de la tragedia humana. Y el pueblo sigue el impulso sordo e incapaz de medir el mérito y el valor de sus representantes que llevan el poder hacia esas conciencias más oscuras y perversas que votan por ellos, o que solo saben halagar a las multitudes de mentes estrechas, pero muy limitadas, infantiles, asfixiadas de estúpidos fanatismos que no les permiten razonar. Y en el estado actual en que se fermenta tantas pasiones, en el que se agitan tantas fuerzas brutales, en medio de una civilización hecha de egoísmo y rapiña, o anarquía, violencia y mala fe, pues muchas convulsiones hay que temer y amarguras que esperar. La humanidad, aunque para mí no es una humanidad, sino más bien una sociedad de hombres, está guiada por la luz de la falsa razón del intelecto y yo inferior, y no por la luz de la razón de su yo superior o mente interna divina que lo guía positivamente todo y en buen curso. Nadie sino uno mismo puede fomentar el poder resistente a nuestro interior y salvarse a sí mismo. Los jefes no son aquellos que la violencia o la elección de una muchedumbre estúpida y ciega ha favorecido o llevado al poder, sino aquellos que saben gobernar, aquellos intuitivos y no teóricos injustos y de noble corazón. Entonces en las muchedumbres lo que se acumula no es el talento, sino la estupidez. Y es una muchedumbre o multitud, todo sentimiento, todo acto de contagio, hasta el punto que el individuo sacrifica su interés personal al interés colectivo. Así, pues por el momento solo el hecho de formar parte de una muchedumbre organizada, el hombre desciende muchos grados a la escala de la civilización hasta el nivel del salvaje. Y estos ejemplos pues podemos verlos en la huelga, porque la astucia de la ignorancia es la ferocidad y la destrucción, y la oscuridad de la ignorancia no se puede disolver a garrotazos, y para esto hay que prender una luz, la luz del conocimiento y la razón puestos en práctica, y todo pensamiento o acto queda registrado en el cuerpo fluídico o etérico del individuo, y nadie se escapa a la ley y causa y efecto que se llama karma y señala el drama de nuestro destino, bueno o malo, porque ante las leyes del universo que crea y de nuestro universo creador, pues nada se pasa inadvertido. Hay una ley moral y nada escapa a sus ojos y todo lo mide con merecimiento. Por lo tanto, el hombre no puede regresar por la incomprensión de su ignorancia, pues antes que pueda comprender las cosas grandes, es necesario que haya sufrido el desengaño de todas las pequeñas. Los pueblos estúpidos y fanáticos que no razonan son arrastrados por los políticos
con un poco de literatura y demagogia, como el ganado es pues alagrado y arrastrado con un poco de sal para entrarlo a redil y llevarlo al matadero. Por lo tanto, los políticos y la desgracia de los políticos es la proyección de nosotros, porque nosotros somos los que los elegimos. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.